Buenas noches, bienvenidos y gracias por hacer tiempo para estar hoy aquí. Hemos esperado los minutillos y ya pues vamos empezando. Hoy, bueno, celebramos el Día Mundial del Agua como efeméride. Bueno, concretamente este domingo. Por una parte, en este acto vamos a exponer la situación del agua y las problemáticas que hay en Coín. Coín es un pueblo rico en agua y rico en problemáticas. Pero hay que celebrar que tenemos una participación ciudadana muy buena comparado con otros sitios. Hombre, nos gustaría que fuera mucho más, pero hoy podemos celebrar que aquí pues hay 5 organizaciones, concretamente 2 plataformas ciudadanas que están formadas por grupos de asociaciones, entre las que están las demás, y por lo menos, comparado con otros sitios que tristemente la participación ciudadana carece, pues Coín no. Coín tenemos que celebrar hoy el Día Mundial del Agua, la gran participación que podemos tener, ¿no? Pero para empezar, yo voy a exponer y quiero que nos situemos, ¿no? Es decir, Coín, y pensemos en un concepto que es el concepto de cuenca. Es decir, a nivel administrativo y a nivel geográfico es importante que sepamos todos que una gota que cae en un sitio en particular, o se filtra en la montaña, o corre por escorrentía a un río, y que realmente está, se puede decir, en un espacio determinado, que es una cuenca. Y lo que hagamos en esa cuenca le repercute, si lo haces arriba, al que está más abajo. Eso es importantísimo que lo tengamos en nuestra cabeza y que no creemos que podemos hacer con el agua, el que está arriba, creyendo que hay mucha, que toda es de él, sino que hay un equilibrio y hay que respetarlo, ¿no? Y eso es súper importante. Aquí podéis ver en el mapa que a nivel administrativo Andalucía, especialmente las cuencas mediterráneas andaluzas, están divididas, como estáis viendo aquí, en 5 sistemas. Coín se sitúa en el sistema 1, que le llaman serranía de Ronda a todo, aunque no, es decir, porque por la importancia de la cabecera, la serranía de Ronda. Y concretamente estamos en la cuenca de Guadalhorce, sobre todo. Coín solo tiene un poquito de la cuenca del río Fuengirola, en Anabino, que sería el sistema 1.3. Y estamos en el sistema 1.4, ¿vale? Cuenca de Guadalhorce, y ahora veréis, ¿vale?, para hacernos cuáles son las masas importantes que tiene nuestro pueblo, y en esas masas es donde están las problemáticas. Aquí podéis ver la silueta que tiene nuestro término municipal. Y lo situamos Río Grande, cuenca súper importante, con el Pereilas como máximo afluente. Río Faala, que también es receptor de las aguas de nuestro acuífero. Y todo al Guadalhorce. Aquí podéis ver en azulito, y esto es muy importante, lo que son las reservas, es decir, las aguas subterráneas. Las que realmente en el clima donde vivimos nos han permitido que nuestros pueblos nacieran del agua. Porque aquí no tenemos una gran pluviometría histórica y la suerte es que tenemos sierras y montañas que captan el agua. Y no viene de Grazalema. Ya está bien. Aunque lo hayan pensado nuestros mayores alguna vez, porque normalmente, y es lógico, que alguien de hace 50, 100 años que viera que en años que no llovía el nacimiento seguía saliendo, pues pensara que viniera de muy lejos. No viene de muy lejos. Este trocito que veis aquí en azul, que por fortuna es bastante grande comparado con otros acuíferos, por ejemplo en el norte de Málaga, tiene la capacidad de recargar y estar 4 años dentro el agua que ha llovido, circulando hasta salir con mucha cal, como conocéis en Coín, porque lleva mucho tiempo metida dentro de la tierra, pero salir por nuestros acuíferos, por nuestros manantiales.
y especialmente el nacimiento, que era el punto de descarga más importante. Aquí podríamos ver que de nuestro acuífero, pues Pereila como principal afluente, el nacimiento, ¿vale? Estos puntitos que veis aquí son los pozos de abastecimiento que están protegidos en el plan hidrológico. Todos estos pocitos son los que nos dan agua, especialmente. Aquí podéis ver que Coín, y prácticamente, incluso en muchos momentos, el 100% del agua es de nuestro acuífero, aunque tenemos varios pocitos que están en el acuífero bajo Guadalhorce, que son los pozos de Miralmonte, Sierra Chica y Sierra Gorda. Esos pozos, desgraciadamente, padecen una de las problemáticas que vais a estar viendo. Una es la sobreexplotación y otra es la contaminación. Pues esos pozos han tenido que estar clausurados por contaminación. Y al final el agua de gran calidad nos la da nuestro acuífero. Río Grande, como veis, desde la Sierra de las Nieves y Sierra Prieta, pues tiene esos dos acuíferos que lo alimentan, ¿vale? Y hace que beban pues muchos pueblos. Y si veis, una vez que se une a Guadalhorce, todos estos pocitos, que no son pocos, todo esto abastecen a Pizarra, a Cártama, Cerral, Bazalea y Málaga capital. Prácticamente el 30% de Málaga capital es agua de Río Grande, porque en la Aljaima tienen un azud y una estación de bombeo que confirman un hectómetro cúbico es 1.000 millones de litros, pues cada mes se llevan 1.000 millones de litros. Deciros que Coín supuestamente gasta 2,5. Entonces, imaginaros que en la Aljaima se está llevando lo que gasta más de 4 veces o 5 Coín, ¿vale? Entonces, este es el panorama que tenemos. Y no vale mentira, no vale falsa, es decir, viene de Casalema o viene de la Sierra de las Nieves. No, la Sierra de las Nieves tiene sus estancos y salen por sus ríos. Y no bajan por debajo de la tierra viajando hasta llegar a Coín. Y menos de Grazalema, que es de la cabecera del Guadalete, que es otro río totalmente diferente y que va precisamente al Atlántico en vez de... Vamos, entonces, es las cosas que parece que quieren que calen, ¿no?, en la ciudadanía y que no haya ciencia, que tengamos incertidumbre y que se nos pueda manipular con facilidad. Y ese es el objetivo que nos hemos propuesto muchos voluntarios que participamos en todos los colectivos que habéis visto, en que la verdad por lo menos la sepamos. Es verdad que es muy difícil hacer rectificar a las administraciones, pero que la verdad esté por delante. Entonces, ahora vais a ver qué problemática más importante tiene Coín. Es decir, para empezar, la sobreexplotación. No quieren oír hablar de esa palabra y demás, pero cuando tú a una masa de agua subterránea, como le llaman, o un acuífero, le saca más agua de la que puede recargar y seca los ríos que tiene asociados, está sobreexplotado. Nosotros hemos visto cómo durante 14 inviernos, desde 2012, el nacimiento no tenía agua. Ahora, por fortuna, después de 2 años fantásticos, pues podemos ver el nacimiento como hace años que no lo veíamos. Hace muchos años que no lo veíamos así. Entonces, la sobreexplotación es muy importante. Es decir, y de hecho, los regantes de los Llanos Juntillas lo saben a la perfección. Es decir, llevan 15 años, o si no son 20, con un esfuerzo de modernización para gastar menos agua, pero es que el problema es que la sobreexplotación no les permite tener el agua que supuestamente deberían tener. Es decir, esa concesión histórica de 4,5 hectómetros cúbicos, es de 4.000 millones de litros, o lo que se puede, no la tienen, porque no sale. Antes salía por gravedad y se repartía.
Desde hace años, todos los regantes históricos de nuestro acuífero y nuestros ríos vecinos, todos han tenido que ir haciendo pozos para sacar el agua. Antes no había que hacer eso. Salía y brotaba por el manantial y por gravedad se regaba. Eso ya ha pasado a la historia, tristemente. Está bien que nos modernicemos para gastar menos. Nadie debe discutir que el gasto que podamos ahorrar, está claro, es muy discutible, pero vamos, no se debe acabar nunca con la huerta tradicional, y el riego a manta en huertas que estén en la misma cuenca del río termina yendo al río. Es decir, que hay que pensar muy bien que sí, tiene que haber una modernización en zonas muy concretas, y en otras hay que estudiar las cosas mucho más al detalle. Aquí podéis ver ya de más cerca nuestro acuífero de nuevo, como veis, ¿vale? El río Grande, ¿vale? El río Pereila, ya nuestros núcleos urbanos, Coín, El Rodeo, Sierra Chica, Sierra Gorda, Miralmonte, Las Delicias, Nebrales, Miravalle, tenemos un diseminado bastante, y ahí veis los pocitos, esos circulitos que abastecen. Pues como sabéis, problema, contaminación de pozos, que se lo digan a los vecinos de Miralmonte, han pasado el quinario, llevando camiones porque no tenían agua para poder consumir en sus casas. Claro, si son 100 vecinos, si son 200, pues importan menos. Salen poco en la prensa, si son los mismos extranjeros que no saben, se puede decir, defenderse en otro país, pues no sale a relucir tanto como en otros casos, ¿no? Como hemos manifestado, ¿no? Los colectivos. Pero no se nos puede olvidar. El problema de abastecimiento, como estaba diciendo, existe. Es decir, no está garantizado todo el abastecimiento en Coín. Hay vecinos que no lo han tenido y que siguen con problemas. Ahora están esperando a ver si se disuelve algo la contaminación de esos pozos gracias a la lluvia. Pero esas materias, esas sustancias químicas no deseables están ahí, aunque estén más disueltas. No es justo que alguien termine enfermando o padeciendo a largo plazo una enfermedad por no tener un agua de calidad, porque no se planifique o no se haga una buena gestión. Es decir, hay una mala planificación y un mal reparto de los recursos. Ha interesado mucho que no haya datos. Mientras menos datos, menos transparencia y menos ciudadanía formada, mejor para los que están arriba. Mejor para el que tiene poder y puede decir, yo quiero un proyecto y quiero hacer esto, y yo me pongo por encima y, por ejemplo, como veis aquí, uno de los grandes problemas que la origina la sobreexplotación, todas estas manchitas de este color, todas estas manchitas, son riegos en secano. Riegos en secano. Es decir, la huerta seca, la huerta tradicional, y lo alto de los montes, verdes. ¿Eso es una buena planificación? Ahora a algunos se le ocurre de que la culpa la tenemos nosotros, o los ecologistas, no los que han dado los permisos para los pozos, que está la Junta de Andalucía y el permiso de obra del Ayuntamiento. No, ellos no tienen. Aquí el voluntario que quiere poner cordura es el culpable. Es decir, que cuando vamos en el Titanic, el que dice, ¡hey, que está ahí el iceberg!, a ese lo tiramos por la borda. Tú tienes la culpa. Pero esto es... Entonces, y encima de estos problemas que ya existen, encima tenemos 3 macroproyectos que están situados aquí, fijar Matagallá, encima de nuestros pozos de abastecimiento, encima, fíjate, Delicias y Nebrales, megaproyectos fotovoltaicos que van a consumir agua, que tienen prevista balsas gigantescas para poder lavarla y lo que pueda filtrar todo eso. Todo esto en este color. ¿Vale? Y ya el remate de los tomates, después de 20 años. Después de 20 años y de una gran movilización histórica que empezó en Coín. Vuelven a la presa de Cerro Blanco. Vuelven a la leyenda de que hay
que apresar para tener más agua. No le sobra agua a Río Grande. Y ahora lo vais a ver y lo van a explicar las 3 problemáticas que he dicho a más detalle. No podemos estirar más. Es decir, tenemos que pensar en qué tenemos y cómo lo utilizamos, contando con todos, haciendo un reparto equitativo y social. No que el que tenga más dinero se ponga arriba y nos contamine o nos deje sin agua. ¿Vale? Entonces, voy a dar paso. En primer lugar, hemos decidido que es muy importante empezar, después de 20 años, por esa reactivación que la Plataforma Ciudadana de la Coordinadora en Defensa de Río Grande está haciendo, porque de nuevo vuelven a por nuestro Río Grande, ¿vale? Y después iremos pasando en orden a los megaproyectos fotovoltaicos y por último al gran problema en nuestro acuífero, en nuestro futuro, como ciudadanos en este pueblo, que es el proyecto Transcenden encima del acuífero de Coín. Bueno, le doy paso a Patricia Carrasco y a Juan González para la problemática de Río Grande. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, vamos a proceder a ver qué hay detrás de ese proyecto de Cerro Blanco, ¿no? Esa propuesta que se ha reactivado y estamos viendo bueno, que los medios están saliendo más asiduamente. Como veis, aquí hay muchos titulares que últimamente, como hemos pasado por un tren de borrasca, la Dana, son eventos extremos meteorológicos que se están potenciando, como ya sabemos, por el cambio climático. Estos últimos titulares de estos, como digo, estos últimos meses, pues una presa proyectada en 2006 evitaría inundaciones en el Guadalhorce, en Málaga. ¿Quién tiene que construir la presa en el Río Grande? Es decir, ya dan por hecho que la van a construir. ¿Quién tiene que construirla? Ya están buscando quién la va a hacer, sin antes ver realmente su viabilidad y su necesidad. La Junta reclama la construcción de la presa de Cerro Blanco para evitar las inundaciones del Guadalhorce. Vamos a analizar si evitan esas inundaciones. Paso adelante para la presa de Cerro Blanco en Málaga, soluciones a las inundaciones del Guadalhorce. Cerro Blanco y Gibralmedina, las 2 presas prioritarias de la Junta para garantizar el abastecimiento de Málaga. O sea, esto lo estamos viendo diariamente, que ya están calentando motores, están preparando a la población para relacionar lo que es la presa con el agua. Necesidad de frenar inundaciones, como estamos sensibles por las inundaciones, no nos queremos inundar, entonces ahora la presa es la solución, es la solución. Lavado de cerebro, ¿vale? O sea, están relacionando sin contar con la ciencia, porque la ciencia dice algo diferente, que es lo que yo os vengo a decir, porque hemos consultado con expertos en la materia para documentarnos y para, aunque ya lo sabíamos, pero bueno, hemos seguido indagando en esto, ¿no? A ver la ciencia, las personas que entienden y que saben y que lo estudian durante decenas de años, ¿qué nos dicen al respecto de esto? Y bueno, vamos a empezar, antes de ir a lleno a ver esa presa, vamos a ver primero dónde quieren poner esa presa. Todos conocemos Río Grande, o la gran mayoría, ¿no?, que estamos aquí, pero vamos a ver qué valor ecológico tiene este río, ¿no?, para que valoremos la importancia que tiene si deciden ponerle un muro y deciden construir alrededor y apresarlo, para que veamos la pérdida que podemos llegar a tener. El último río vivo del Valle del Guadalhorce, y yo diría también de Málaga, ¿vale? Casi gran parte de los ríos que tenemos alrededor pues difícilmente superan pues, los valores ecológicos que tiene el Río Grande. Río Grande, si nos remontamos a la cuenca, ¿vale?, lo que es la formación de todo el valle fluvial, pues tiene una edad de 2,5 millones de años. O sea, para que veamos la de tiempo que ha costado a toda la cuenca del Río Grande su formación. 2,5 millones de años. O sea,
hay que hacer números, ¿no? Para saber exactamente la cantidad de tiempo que lleva el río forjando, modelando el paisaje, haciéndose las especies de alrededor, haciéndose ese río. Y concretamente, lo que es ya el tramo del río completo, 10.000 años, ¿vale? O sea, en los últimos 10.000 años ya el Río Grande que conocemos, 10.000 años. Son años también. O sea, vamos a pensar exactamente ese río, ese recorrido, ese espacio que ha ido haciendo al cabo del tiempo para que ahora lleguemos nosotros y no, aquí le ponemos un muro, aquí le ponemos unos canales, llevamos el agua aquí, ahora lo quitamos para allá. ¿Qué ocurre? Que si hacemos eso, pues vamos a ocasionar problemas. ¿Por qué? Porque el río ya se ha formado, ya está formado. Ya no necesita que nosotros lo alteremos. Si lo alteramos, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente van a venir los problemas que a continuación vamos a ir contando. Bueno, vamos a empezar por eso, por ese valor ecológico que tiene este río con tantísimos años que se ha ido cuajando. Primero de todo es un gran corredor ecológico. Eso significa que, aquí tenemos en el mapita, Río Grande, que nace en Junquera, va pasando por todos los pueblos, Coín en concreto, y ya sabemos que desemboca en el río Guadalhorce y después el río Guadalhorce termina desembocando en Málaga. Bueno, pues el tramo que va de aquí a aquí, que es Río Grande, pues está conectando diferentes espacios naturales. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el Parque Nacional, que tenemos un Parque Nacional en Málaga, Parque Nacional de la importancia que tiene este espacio que lo tenemos aquí a un paso, Parque Nacional Sierra de las Nieves, un lugar idílico que es reserva de la biosfera, parque natural, es cepa, que es zona de especial protección para las aves, o sea, todas las figuras de protección que puede tener un espacio lo tiene Sierra de las Nieves, que la tenemos aquí. Bueno, pues ahí nace Río Grande, en Junquera. Sale el agua, si habéis estado en el nacimiento de Zarzalones, brota el agua, desde el acuífero sale al exterior, es un manantial. Ahí empieza y va tomando recorrido por, ya hemos escuchado a Salva contar por todos los pueblos que va pasando, que al final nos hemos ido asentando en el lugar donde hay agua. El agua es vida. O sea, nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque hay recursos hídricos. O sea, nosotros, todos los seres vivos, todas las personas, el ser humano, nos movemos siempre, prioritariamente, donde haya agua, porque es la vida. Entonces, si es la vida, la tenemos que respetar. Bueno, pues todo ese recorrido va conectando diferentes espacios naturales de alrededor y entonces toda la vida que hay dentro de Río Grande, pues están conectadas. Se distribuyen todas las especies por este río, se van moviendo de unas zonas a otras. Entonces, digamos, es un corredor, es como si fuera una autovía, una carretera por donde circula la vida, pues eso es lo que hace Río Grande, circular diferente y conectar diferentes espacios, ¿vale? Bueno, otros espacios, además de, como hemos comentado, el Parque Nacional, hay otras figuras de protección, como es el río Guadalhorce, Fala y Pereila, que también es una zona de especial conservación. Y también otros espacios como Matagallar, que cuenta con varios hábitats de interés comunitario, que son espacios también muy importantes. Por eso estamos también luchando para defender Matagallar. Bueno, pues si seguimos, podemos ver ese refugio de biodiversidad que supone Río Grande. Esto aquí hay una representación de especies, pero contando los vertebrados hay más de 250 vertebrados, que son muchos, que hoy día, bueno, con los cambios climáticos y las transformaciones que estamos haciendo nosotros en el medio, las destrucciones, los seres vivos, la biodiversidad se va perdiendo. Gran parte de esos seres vivos, vertebrados, invertebrados o flora, están en peligro de extinción. O sea, se pueden extinguir por nuestras actuaciones porque lo estamos amenazando. Y ahora vamos a hacer un breve recorrido por esa biodiversidad. Uy, allí.
Bueno, si nosotros vamos al río, tenemos que tener en cuenta que un río es un ecosistema, no es solamente un lugar por donde pasa el agua, sino que hay piedras, hay sedimentos, hay vegetación de diferentes tipos, hay lagunas, hay unos espacios que concretamente todos los seres vivos se especializan en esos microecosistemas que el río alberga. Por ejemplo, los márgenes y la ribera. Aquí siempre vamos a encontrar un tipo de vegetación o un tipo de animales. Después, por ejemplo, en el propio cauce van a haber especies, como los peces, por ejemplo, los peces los vamos a encontrar aquí. La nutria puede estar también por aquí, bucea, pero sale. O algunos aves que puedan criar entre la vegetación de aquí. Digamos que el río, cuando está en un buen estado ecológico, al final va a haber digamos un vergel de diferentes especies, ¿vale? Y eso al final es calidad. El tener un espacio sano, rico, donde hay muchas especies, nos está indicando que es un espacio saludable. Y eso, lógicamente, lo que queremos, los que queremos vivir de forma saludable, yo creo que es lo que buscamos, ¿no? No que esté un espacio contaminado, como decía Salvi, ¿no? De aquellos acuíferos en los que las aguas residuales llegan y esa agua se queda inutilizable, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en el río. Entonces, las especies acuáticas están muy adaptadas y muy, digamos que necesitan vivir en esos espacios, ¿vale? O sea, todas esas especies dependen de que la calidad sea buena. Es como nosotros, si nosotros vivimos en un ambiente contaminado, pues no podemos vivir. Pues aquí exactamente pasa lo mismo. Pues si empezamos por la flora, ¿no? Que es lo primero así visual, si vemos de lejos lo que vemos del río, pues tenemos especies muy importantes, que además esas especies, cuando las respetamos, como puedan ser los chopos o álamos, los sauces, tarajes, son plantas que están adaptadas a la ribera del río y que actúan frenando las avenidas. Cuando llega el agua, pues la vegetación es como si hicieran unos obstáculos y el agua, las avenidas están preparadas, o sea, la vegetación preparada para que ese agua vaya circulando de una forma pues, más pausada. ¿Vale? Eso es por lógica, ¿no? Entonces, la flora, digamos que el mantener el río con vegetación es lo mejor que podemos tener, ¿vale? Porque esa vegetación, como digo, va a ayudar a que el agua, primero, la vegetación agarra el suelo, el sedimento no se lo lleva y después retiene, ¿vale? Y si el río tiene meandros y no una calle así como esta escalera, ¿no? En línea recta, sino que tiene su naturaleza, como se ha dispuesto, pues está totalmente adaptado al medio, ¿vale? Entonces es muy importante que nos sepamos que la vegetación es muy importante, porque a veces dicen, hay que limpiar los ríos, hay que quitarle todo, no sé cuánto. Es verdad que las cañas, es verdad, escuchamos, por favor, es verdad que las cañas son diferentes, ¿vale? Son un problema. ¿Escuchamos? Es verdad que las cañas son un problema, ¿vale? Por ejemplo, las cañas que no son especies adaptadas, o digamos que no son especies propias del río. Esas han sido especies que han traído de fuera y al final no está adaptada a las dinámicas de nuestros ríos de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay a lo mejor una avenida, pues las cañas se rompen, los sauces no se rompen, los tarajes no, los chopos. O sea, este tipo de árboles, cuando hay una avenida, son flexibles. Entonces no se rompen, no son como las cañas, que estaréis muy acostumbrados si vosotros estáis acostumbrados a campo, pues las cañas, ahí es donde está el problema, ¿vale? O sea, la caña cuando sale al final, pues atora, si la corta, pues sale más, en fin. Exceptuando la caña, que es un poco la problemática, porque no es una especie de aquí, pero esta vegetación tiene que estar. Es, digamos, garantía, primero, de que el río esté saludable y después que nos frene la posible avenida, va a ayudar. Para allá. Ahora,
Bueno, seguimos con el recorrido biológico, ¿no? De la biodiversidad. De los peces que tenemos, hay 6 especies de peces, de las cuales 4 especies están amenazadas. Es decir, 4 se pueden extinguir. ¿Por qué? Bueno, por la afectación que tiene y porque tienen, a lo mejor están en sitios muy concretos, muy reducidos y se pueden llegar a perder. O sea, son especies muy importantes, ¿vale? Aquí tenemos una grafiquita de las categorías de protección que hay conforme una especie está más al borde de la extinción, pues las categorías van aumentando. Como por ejemplo, aquí ponemos vulnerable, en peligro de extinción, en peligro crítico y ya las demás son extintas, ¿vale? Entonces, lógicamente, esto también nos da es un indicador para ver realmente cuánto tenemos que proteger a un espacio. Si vemos que hay muchas especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, pues nos está alertando. Es una bombillita diciendo, cuidado que estas especies pueden desaparecer, ¿vale? Bueno, pues de los 6 especies que tenemos, 4 de ellas, como es el fraile obleino de río, que está en peligro crítico, esa es la peor que está para extinguirse. Después tenemos el cacho, la boga, la colmilleja, ¿vale? Entonces esas 4 especies son las que más delicadas están para bueno, que se pueden extinguir. Y lógicamente los peces es que necesitan un agua que esté limpia, necesitan alimento. Entonces lógicamente está totalmente relacionado con la calidad en la que está el río. Los peces nos indican la calidad de ese ecosistema fluvial, ¿vale? Con lo cual, que tenga 6 especies el Río Grande ya nos está indicando la buena calidad que tiene, ¿vale? Y bueno, en relación con los anfibios, que también necesitan del agua, ¿vale? Porque cuando son los renacuajos necesitan del agua para vivir, con lo cual están muy relacionados con el agua, pues de las 10 especies, 8 están protegidas. Uy, vaya, siempre quiero darle a la pantalla. Los reptiles, de 21 especies, todas estas especies están catalogadas en Río Grande exclusivamente, ¿vale? Pues de las 21 especies que hay, 16 están protegidas. O sea, para que vayamos nosotros relacionando, como por ejemplo aquí el galápago el leproso, que es un reptil que, digamos, utiliza el agua pues, para vivir, ¿vale? Entonces, directamente necesita que el medio esté bien. De los mamíferos, de las 36 especies, 17 especies están protegidas, como por ejemplo la mayoría de los murciélagos, la nutria, todos ellos están totalmente relacionados a Río Grande. Y bueno, recordando también los murciélagos, lo importante que son en el control biológico de plagas. O sea que es importantísimo que todos esos murciélagos estén en el río, comiendo mosquitos, porque al final van controlando plagas. Tienen mucho valor ecológico. En relación con las aves, fijaros la cantidad de aves que hay, 181 especies registradas y de las cuales 143 están protegidas. Por citar algunas, las que están en peligro, cigüeña negra, que seguro que estáis súper acostumbrados a verla, paloma zurita, milano real, garcilla cangrejera, malvasía cabecilla y águila imperial ibérica, ¿vale? Todas esas especies están en peligro de extinción y hay otras ya que son vulnerables y que tienen otra categoría, pero estas son las que están en peligro. Bueno, y ahora pasamos a los invertebrados, ¿vale? Que no nos vamos a olvidar de ellos. Hemos hablado antes de todos los vertebrados, vamos a ver los invertebrados, los bichitos, los insectos, ¿vale? Los artrópodos. Bueno, pues resulta que estos bichitos, o muchos de ellos, los que habitan en el agua, son indicadores de calidad de agua, ¿vale? Nos indican, según los que vivan, las especies que vivan, pues podemos ver exactamente la calidad que tiene un río, ¿vale? Se analiza utilizando un índice, que es un dato, ¿vale? Ahí hay un dato, ahora se ve un poquito borroso, pero es un dato en el que nos dan unas puntuaciones y nos van poniendo, pues, cómo está la calidad de ese agua. Entonces, ¿qué se hace? Se analiza, pues, todas las especies, se hace muestreo, que nosotros desde la Asociación Jara llevamos años haciendo muchos muestreos en Río Grande y en sus afluentes, y en Río Guadalhorce, para ver exactamente la calidad de ese agua. Entonces, revisando los datos que nos salen según esos macroinvertebrados,
como por ejemplo aquí tenemos varias especies de libélula que suelen ser también, estas en concreto, pues que necesitan aguas que estén muy limpias, muy limpias, muy limpias, con lo cual nos indican qué buena calidad tiene ese agua. Pues resulta que si nos vamos a los afluentes de Río Grande, tienen más de 300 puntos. Y en la tabla, aunque no se ve, pero el dato de aquí, cuando se supera el dato de 150, de ese número, ya la calidad es muy buena. O sea, fijaros, más de 150 es muy buena y en los afluentes tiene más de 300. O sea, desborda la calidad que tienen los afluentes. Y en la zona alta, tramo alto de Río Grande, pues lo mismo, está el inferior dato 235. O sea, de 150 para arriba es muy buena y estamos 235 en el tramo alto de Río Grande. O sea, una calidad excepcional. Después, si nos vamos al tramo medio, un poquito más arriba de Coín, estamos entre 150 y 200. También muy bien. Muy buena calidad del agua. ¿Qué ocurre cuando el Pereira libera agua a Río Grande? Hace así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos bajamos a entre 7 y 18 puntos. ¿Qué ha ocurrido? Pues realmente lo que ha ocurrido ha sido descarga de aguas residuales. Ha añadido aguas residuales a Río Grande y ha habido una catástrofe. Ha habido una pérdida de biodiversidad casi del cero. O sea, en estos puntillos los que tenemos son, porque dan puntos, aunque sean mosquitos y sean especies más sanguijuelas, más malillas, pero dan algunos puntos, porque, a ver, hay vida, es vida, pero es una vida que vive más en aguas que no son buenas. Entonces tenemos aquí, pues eso, mosquitos, sanguijuelas, pues insectos o artrópodos que, pues eso, que no nos agradan mucho. Y el tramo más bajo de Río Grande, antes ya de llegar al río Guadalhorce, ya estamos en 72, tampoco es muy bueno. ¿Qué ocurre? Que conforme ya nosotros vamos, las determinadas actuaciones, como puedan ser liberar aguas residuales sin depurar, pues todo eso al final el río lo sufre, ¿vale? Entonces, a la vista está, es un indicador que nos está indicando qué está pasando en Río Grande. Bueno, y aquí, una especie nueva que encontramos también hace unos años, que también es interesante, que solo está en España, aquí, ¿vale? En uno de los afluentes de Río Grande hemos encontrado. Posiblemente en Río Grande esté también, esa de ahí. Y bueno, ¿qué efectos tendría? Pasamos ya, una vez que hemos hecho todo este recorrido biológico para ver exactamente cómo está el Río Grande, ¿qué pasaría si se efectuase esa presa de Cerro Blanco, ¿no? Pues mira, hemos consultado, como hemos comentado antes, a personas especializadas en el campo, por ejemplo, Antonio Gallego, él es doctor y es profesor de Geografía de la Universidad de Málaga y es experto en inundaciones. Ha hecho su tesis, sus investigaciones, lleva años y años y años estudiando las inundaciones en Málaga. Tiene, de hecho, muchas publicaciones. Aquí, por ejemplo, está su último libro. Bueno, pues, ¿qué nos dice este experto? Pues nos dice lo siguiente. Dice, cuando modificamos el equilibrio de una cuenca, de un río, construyendo presas, generamos nuevas zonas de inundación y nuevas peligrosidades, ¿vale? Entonces, a lo mejor puedes resolver un problema aquí, pero lo trasladas a otro lado, ¿vale? Porque el agua tiene que desaguar por otro lado, ¿vale? Entonces, digamos que cuando tú previenes una inundación, no tienes que, digamos, alterar el río, ¿vale? Y ahora vamos a seguir desarrollando su idea. Y bueno, ¿qué ocurre? Que el enfoque antiguo de ponemos presa para evitar, canalizamos, alteramos lo que es el río, al final es peor. ¿Vale? Y al final es peor. Bueno, y el otro, Iñaki Alday, pues es un catedrático de una universidad de Estados Unidos que, bueno, que dice exactamente, va en la misma línea. Y bueno, ¿qué más nos dice? Pues dice, las presas sirven para prevenir avenidas de baja y mediana intensidad, es decir, ríos como son los ríos oceánicos, ¿vale?
Pero, ¿qué ocurre con los ríos nuestros? No son de baja y mediana intensidad. Nuestros ríos entran en carga súper rápido y entonces para eso las presas no son adecuadas. Dice, las presas se pueden convertir en un peligro añadido, teniendo que desembalsarse el agua por riesgo de rotura, incrementando las avenidas aguas abajo. Ya eso lo hemos vivido en estas últimas inundaciones, que estaban todos pendientes de las presas y abriendo las presas, echando el agua, echando el agua, echando el agua, porque cuando hay unas crecidas de esa envergadura, no hay presa que lo aguante y tienen que desaguar porque pueden romper. Entonces ahí es donde está el problema. El hecho de construir presas, de hacer encauzamientos, de limpiar o drenar los cauces, son una serie de medidas que desde hace años ha demostrado la ciencia que no son adecuadas. Eso lo dicen los expertos, los científicos que llevan estudiándolo muchísimos años. Un ejemplo, ¿por qué se inunda Campanillas? ¿Campanillas qué le pasa? Pues bueno, ellos fueron a hablar con los vecinos de Campanillas y ¿qué le dijeron? Los vecinos nos decían de que el agua no venía del río, que el agua venía de las cocheras, que es por donde está el arroyo Pilones. Fueron al arroyo Pilones a ver qué había pasado y resulta que es que cuando construyeron el parque tecnológico, pues lo canalizaron. Este es el arroyo Pilones, lo canalizaron, ¿vale? Digamos, lo alteraron, lo canalizaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese agua al final es una autopista. O sea, cuando tú canalizas un río, es una autopista para el río. Le das vía libre para que el agua circule. Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua se embolsa más abajo, ¿vale? El arroyo de los Pilones, un afluente del río Campanillas que pasa por el parque tecnológico y cuando creció, el parque tecnológico lo encauzó. ¿Qué hizo? Hacer que todo ese agua que bajaba por ese arroyo de manera muy lenta y controlada, ahora baje de forma rápida, porque le hemos ayudado para que ese agua circule más rápido. Entonces se crea una gran bolsa de agua repentina, que es lo que llega a la barriada de Campanillas y que se inunda, que antes no ocurría. Sí. Bueno. Es un ejemplo para que veamos qué ocurre cuando canalizamos, ¿vale? Que las personas, los vecinos de allí, pedían canalización, pedían esto, pedían lo otro, cuando realmente eso es contraproducente. Y bueno, la estación de Cártama, otro de los puntos clave en estas últimas inundaciones. Pues lo mismo. Doña Ana, esto es la barriada de la estación de Cártama donde se inunda. ¿Qué ocurre? Que Doña Ana está ubicado muy cerquita del río Guadalhorce, muy cerquita. Y esto es un mapa de inundaciones, que además encima es un mapa ya antiguo, porque con el cambio climático ya está haciendo que los eventos extremos varíen. De hecho, este mapa, supuestamente, toda esta agua se inunda una vez cada 500 años. Bueno, pues Doña Ana ya se ha inundado varias veces en estos últimos años. No ha tenido que pasar otros 500 años para que se vuelvan a inundar. O sea, para que veamos que no estamos respetando las zonas del río, de los ríos, las zonas de inundables, porque sabemos, sobre todo en la zona mediterránea de aquí, que los ríos varían. Los ríos, y más ahora con las lluvias intensas, más están variando y más están subiendo, más están bajando, más. Pues se necesita respetar este espacio, que no lo hemos respetado. Cuando ha habido tiempos de sequía, no llueve tal cual, pues, y todo esto construido muy cerquita del río. Entonces, es normal que se inunde. ¿Qué ocurre? Que quieren ubicar la presa de Río Grande supuestamente para que esto no pase, ¿vale? Para que no demos aporte al río Guadalhorce y que el río Guadalhorce pues no aumente. ¿Qué le ocurre al río Guadalhorce? Que tiene una presa más arriba. ¿Qué ocurre cuando inunda mucho? Con puertas abiertas, baja agua. Agua que tenía muy embalsada, de repente la abrimos, pues ya están desaguando más agua. O sea, que es que nos fijamos los parchecitos que se van poniendo cuando al final vamos nosotros creando esos parches y esos problemas. Y bueno, esto es lo que he comentado antes. Si tú a un río que ya lleva miles o millones de años adaptado al territorio, ahora cogemos y lo modificamos, le quitamos la vegetación, lo ponemos así como si fuera una calle, una autovía, el agua sale disparada. Y aquí es donde está el problema. Entonces, vale, venga, lo canalizamos aquí, pero más abajo se va a embolsar el agua,
¿vale? Entonces, un poquito para que veamos que al final las obras de este tipo pues no dan la solución. Y bueno, ¿qué efecto va a tener en el caso de que se instale esta presa? Uy, que le he dado otra vez. Pues bueno, primeramente la presa no va a prevenir las inundaciones. Realmente el interés es otro, ¿vale? O sea, la excusa no es la prevención de inundaciones porque aquí, cuando hay una inundación alta, con puertas abiertas. ¿Por qué? Todos estos puntitos que vemos aquí, rojos, son aquellas presas que tienen riesgo de tener una rotura. O, bueno, riesgo de, en el caso de rotura, provocar daños a la población o daños materiales. Y son muchos, o sea, son muchos problemas que se pueden ocasionar en el caso de que haya una rotura. Por eso, siempre en las inundaciones, con puertas porque puede ocurrir desgracias, como ya en el pasado han habido varios ejemplos. Entonces, lógicamente, este no es el motivo de esa presa, porque realmente no va a prevenir ninguna inundación. Ya no lo dicen los expertos, no lo digo yo. Yo estoy comunicando lo que los expertos lo tienen estudiadísimo, ¿vale? Entonces, el interés, lógicamente, es otro. El interés, bueno, pues almacenar ese agua para llevarla a alguna parte, ¿vale? Ya sabemos que tenemos aquí una Costa del Sol muy consumidora de recursos y ya sabíamos que cuando ya COIN frenó la presa, se sabía que esa agua iba con destino a Marbella y resto de Costa del Sol, ¿vale? Entonces, hay que defender los recursos que hay aquí. Y bueno, también se provoca una falsa sensación de cuando hay una presa de que pues, no te va a pasar nada. Es como, por ejemplo, en Valencia, cuando se inundó completamente. No tenía la sensación, pero claro, abrieron presas porque se iban a romper. Aquí lo mismo también, abrimos presas porque se van a romper. Entonces, te da una falsa sensación de seguridad. Yo, por ejemplo, que trabajo en la estación de Cártama, pues allí, vamos, rara vez ves un hilillo de agua porque está todo arriba. Cuando hay inundaciones, abierto. Entonces, claro, no tienes la sensación de que haya un río, ¿no? Y de que haya un peligro. Entonces, ¿qué efectos tendría? Pues lógicamente una alteración total del medio, una anegación, es decir, todas las huertas que estén alrededor, pues al final esas huertas van a ser para la presa, ¿vale? Para todo el espacio y todas esas construcciones, lógicamente, se va a cargar un río que es único en la provincia de Málaga. Entonces es importante que, bueno, que no dejemos que esto ocurra, ¿no? Sobre todo por esa destrucción agrícola de los terrenos de alrededor del río, bueno, esa parte productiva que hoy día el suelo es tan valioso, que se va perdiendo fertilidad del suelo, pues aquí en Coín hay un suelo muy rico, pues es importante conservar ese suelo. Esa expulsión humana derivada de, bueno, que quien tenga cortijos alrededor del río, pues lógicamente no van a poder estar allí. Y bueno, y la biodiversidad que hemos visto antes se va a perder, ¿vale? Y bueno, y también incumpliría una ley europea que es la Directiva de Aguas, ¿no? Y bueno, al final la idea, pues el río, como hemos visto antes, lleva muchísimo tiempo formándose y las especies adaptándose para que de un plumazo pues desaparezca ese alto valor ecológico que tiene el río. Y bueno, ya por cerrar ya esto, decir que bueno, donde tenemos el agua, el río por donde pasa, ya sabéis que debajo hay acuíferos donde se van recargando. Entonces ese paso de agua alimenta a los acuíferos, que es donde realmente tenemos el valor, porque al final las láminas de agua, como son las balsas, las presas, ya sabemos que esa lámina de agua se evapora cuando aquí en estas zonas pues tenemos mucho calor. Entonces por evaporación se pierde mucha cantidad de agua. En cambio, en los acuíferos, en el interior, que es donde ahí está segura ese agua, es donde la tenemos que proteger, sin contaminar, sin alterar. Y bueno, ya cerramos aquí porque hay unos compis que tienen que seguir
tienes que continuar este trabajo y bueno, pues ojalá bueno, que respetemos, que apoyemos el agua, que es muy valiosa, y toda la biodiversidad que se genera alrededor, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y dejo a Juan. ¿Le puede dar la luz, por favor? A mí me gusta ver a la gente a la que me estoy dirigiendo. No sé si se me escucha sin micro. Bueno, no me gusta tener el micro en la mano. Bueno, todo el mundo creo que me conoce. Me han presentado como Juan González. Yo soy Juan Avión, hijo de Juan Avión, nieto de José Avión, nacido y criado en Río Grande, ¿vale? Eso que se nos olvide. Que vengan técnicos de fuera, lo puedo entender, y que nos quieran vender que es necesario una presa. Ya nos ha demostrado Patricia que no es necesaria una presa. Pero que gente de aquí de Coín, que se dicen coínos, vendan su territorio, eso sí que me duele en el alma. ¿Vale? Y nos están vendiendo. Y nadie se atreve a alzar la voz. Y otra cosa que me duele, os voy a regañar los que no hay que regañar, que son los que están aquí. ¿Cuántos no están aquí? Después vendrán los lamentos. Voy a empezar nombrando una persona que me va a permitir que lo mencione. Sebastián Sánchez Cárdenas, más conocido como Bastián Guerrero, hace 20 años se movilizó, estuvo en contra de esta presa y se paró. Y ha escuchado, es que he escuchado en la calle que esto va para adelante, que esto lo van a hacer. Si somos 4 gatos, los políticos se ríen de nosotros. Pero si somos 4.000 gatos, cuidado, el político dice que me pueden arañar los gatos. Se lo piensa por lo menos. Así que lo que hace falta es movilizarse. Disculpad que yo no voy a utilizar un lenguaje muy técnico. Formación tenemos como para, creo que tengo como para utilizarlo también. Pero yo creo que con palabras directas, sencillas y claras, se me entiende mucho mejor. ¿Vale? Promesas, nos van a prometer de todo. Y otra cosa que, antes de que se me olvide, aquí yo estoy hablando de Río Grande, del embalse de Río Grande, la presa de Cerro Blanco, que muchas veces decimos, la presa de Cerro Blanco, ¿eso qué es lo que es? En Río Grande, ¿vale? A la altura justo de la antigua Venta del Abuelo, entre el Cerrillo de la Plata y Cerro Mayoras o Cerro Chapí, es donde iría la presa. Ya lo ha explicado con otros términos Patricia, pero que se nos olvide que cuando el miedo vendrá cuando lleguen las cartas de expropiación. Y cuando lleguen las cartas de expropiación, ya pocos pasos vamos a poder dar para parar eso. Aunque la otra vez también llegaron y fue cuando la gente se movió. ¿Vale? Pero es que estamos esperando a que lleguen. Hay que moverse antes. Hay que moverse antes. Y digo las cartas de expropiación porque dice, a mí eso no me afecta. El que tenga una huerta por allí, aparte de que nos podamos quedar sin agua, hay una tubería que va a llevarse el agua para Málaga. Una tubería que ocupa su espacio, un carril de servicio para el mantenimiento de esa tubería, eso va expropiado. Las huertas las parten por la mitad. Y si hay una casa en la mitad, la administración pone el precio de la casa, no el que nosotros queramos pedir. Eso que nos quede muy claro. Y si tenemos un almacén de apero, porque las escrituras o lo que ponga es un almacén de apero, nos pagan como un almacén de apero, no como una vivienda. Y si tenemos una piscina, perdona, piscina no podemos tener, tenemos alberca. Y nos pagan como alberca. Y los pozos, el que le quede pozo, que se vaya olvidando del agua. Algunos todavía conocemos alguna fuente de las que seguimos yendo por agua, con garrafas. Antes había nuestros abuelos con cántaros, ahora van con garrafas de plástico. Esas fuentes también se secarán, porque no se va a regar en el entorno. Que nos quede claro. Y están prometiendo de todo. Yo creo que de aquí en adelante los agricultores, los campesinos de los llanos van a sembrar arroz, porque le han prometido el agua del nacimiento, le han prometido el agua de la depuradora que la van a bombear para arriba, pero es que le han prometido también el agua de la futura presa de Cerro Blanco. Agua, yo creo que van a nadar ahí los llanos. ¿Quién se cree esto? Yo no. Así que, como yo digo, es el momento de movilizarnos. Y esto ya se paró una vez hace 20 años. Y tampoco es cuestión de, yo estoy aquí por Río Grande, yo estoy aquí por las placas fotovoltaicas, yo bebo del agua del nacimiento, mi casa, como todos nosotros, ¿vale? Riego con el agua de Río Grande, pero es que tengo tierra en la Jara. A mí me afecta y creo que a todos nos afecta casi por igual. Y no podemos decir, no, es que yo estoy aquí por el nacimiento nada más. Estamos por todos los problemas que tenemos con el agua. Que ya se ha dicho que hasta los vecinos de Miralmonte tienen su problemática. Aquí nos llegan con muchos problemas, que si el aguacate, que si esto, que si lo otro. Señores,
que no es una excusa, pero tenemos toda nuestra vida, nuestra familia, y estamos aquí, gente que ni siquiera es del territorio, o sea, aunque lleva muchos años aquí como Patri, que Patri es de Ceuta, si no me equivoco. Y aquí está. Y los que somos del territorio, ¿dónde están? Pero que esto se puede parar, vamos a darlo una vuelta en positivo. Esto se puede parar, pero hay que moverse. Y os animo a que colaboréis con la coordinadora en defensa de Río Grande. Fuera hay una mesa para montarse. Eso no implica ni trabajar, simplemente estar informado. Cada uno se compromete hasta el punto que quiere. No hay que dar ninguna aportación económica como ha surgido, han hecho circular el rumor. Yo estoy harto de que me llamen pelúo, ecologista, perroflauta. Sobre todo soy coíno y con sentido común. Nada, esto se puede parar. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí. A nosotros lo más importante nos parece la información y ya que cada uno pueda actuar en consecuencia. Estamos aquí celebrando el Día Mundial del Agua, pero en particular hoy, día 20, es el Día Mundial de la Felicidad. Entonces, mi felicidad es estar aquí con compañeros de asociaciones que realmente están defendiendo nuestro entorno y nuestra asociación en particular, Valle Natural Río Grande, que nos gusta decir que nosotros estamos aquí en defensa del territorio, porque las personas también cuentan. El agua empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en el 2020. Ahora que desgraciadamente volvemos otra vez con las palabras de la guerra, esto es lo que estamos viviendo, la guerra del agua. Si os fijáis, realmente es una guerra por los recursos naturales del planeta. Ya se empiecen aquí en Europa o en la otra parte del mundo. Lo que nosotros hacemos desde la asociación, desde el 2020, empezamos a avisar que venían 1000 hectáreas de megaproyectos de fotovoltaica en La Jara. A partir de ahí empezamos a hacer el mapa que llamamos la Ruta de la Placa. Avisamos desde aquí, desde Coín, se avisa a toda Andalucía. Y estamos viendo estos símbolos de agua. Son concesiones de agua que se van pidiendo por parte de las grandes empresas. ¿Qué es lo que hemos visto en estos 6 años ya? Que vamos hacia la privatización del agua. Entonces, si no nos movilizamos ahora, si no defendemos lo que tenemos, no sabemos, no sé cómo vamos a pagar la factura del agua. Ya vamos a tener problemas para pagar la de la electricidad. No sé si os habéis enterado que ya han dicho que el apagón del año pasado nos lo van a cargar a todos en la factura de la luz. Como sabéis, las pérdidas se dividen entre todos nosotros, eso sí que se socializa, pero las ganancias se las quedan ellos. Como bien decía Juan, tenemos el problema de las expropiaciones y las expropiaciones están pasarían en el caso de la presa de Río Grande. Aquí tenemos vecinos que sus casas quedarían inundadas, pero también las estamos viviendo ahora mismo en la zona de La Jara. Nuestro aviso y emergencia hace 6 años, cuando nos opusimos a los megaproyectos, es porque sabíamos que venían buscando el agua. En el primer proyecto que apareció en La Jara, ahí va una balsa de 5 millones de litros de agua. Esa es la que vemos. Ellos después van pidiendo más y van pidiendo más. Y como habéis visto con los anteriores comparecientes, todo está conectado. Si estas grandes empresas entran, y digo si entran porque a pesar de que estamos viviendo en estos días expropiaciones, empezamos el lunes, cada 5 minutos, y martes, miércoles, jueves, viernes, la semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, cada 5 minutos son expropiado, que se va a dar su tierra a un fondo de inversión. Y queremos, si algo queda claro por nuestra parte hoy, es que si no defendemos nuestros derechos ahora, la propiedad privada no sirve absolutamente para nada. Si no establecemos que un fondo de inversión privado no puede venir a arrebatarte a ti para hacer el negocio tus tierras, no sé cómo vamos a poder defender el resto de lo que viene,
precisamente con lo que van a explicar mis compañeros después, con Matagallar. Queríamos solamente, a modo visual, cada línea, este es el boletín oficial del Estado, nosotros nos leemos el boletín, el BOE y el BOJA todos los días y vamos avisando de todos estos proyectos. Cada línea que veis aquí, esto es una publicación oficial, es un expropiado. Nosotros estamos acompañando desde la asociación con documentación que hace nuestro abogado y quiero deciros también que vamos a seguir por la vía judicial. Estos señores de estos fondos de inversiones lo dan todo por hecho siempre porque parece ser, no sé, como pareciera que la administración actuara a favor de ellos, pero mientras tengamos una vía judicial la vamos a utilizar. No puede ser que llenemos de vitrocerámica la entrada del Parque Nacional, que es el primero que tenemos en Málaga, y de una reserva de la biosfera que ya habéis visto a la compañera, todo lo que ha explicado, la maravilla que tenemos. Si vienen aquí es por algo. Tenedlo claro. El agua es lo más esencial, lo sabéis, que tenemos y estamos viviendo la guerra del agua. Os animamos a que os unáis a cualquiera de las asociaciones, que preguntéis, que cualquier cosa que no entendáis, por favor, que estamos aquí, que esto es de sentido común, que sé que estamos aquí haciendo diapositivas de ciencia, pero que no necesitamos tampoco mucha, que es el instinto humano que tenemos, que sabemos que los recursos naturales son básicos. Y ya os voy a dejar para el siguiente compañero. Gracias. Bueno, buenas tardes. Últimamente se habla poco en la calle de Matagallar, de nuestro acuífero y de la amenaza que tenemos sobre él. Realmente cuando la gente habla lo que pregunta es, ¿pero esto no se había parado ya? ¿Pero esto no estaba acabado? Y no, realmente no está acabado. El proyecto de Transcenden sigue adelante, a pesar de que no tienen la concesión de agua. Pero también es cierto que la Mesa del Agua está trabajando sin descanso para intentar frenarlo. A pesar de que el proyecto sigue adelante, el ayuntamiento sigue sin reconocernos como parte interesada en los informes de ese expediente. Sigue sin darnos respuesta a las más de 1.100 alegaciones que se presentaron. Y, por supuesto, sigue sin darnos la información que nos corresponde por derecho. Por ello, elevamos una queja al Defensor del Pueblo Andaluz. Y el Defensor del Pueblo Andaluz se puso en contacto con nuestro ayuntamiento no una vez, sino dos. Y la respuesta que obtuvo en las dos ocasiones fue la misma. Ninguna. También nos hemos reunido con el secretario y con el jefe del servicio jurídico de nuestro ayuntamiento. Y curiosamente ellos dicen que no tenían constancia de toda la información que la Mesa del Agua le ha ido reclamando. Información que todas la hemos ido pidiendo con registro de entrada. El jefe del servicio técnico, del servicio jurídico, nos dijo que nos iban a abrir un informe para que la Mesa del Agua constase como parte interesada. Eso fue el 9 de marzo. A día de hoy seguimos sin noticias ninguna. La Fundación de la Nueva Cultura del Agua presentó un informe que ya está en la calle, porque la Mesa del Agua lo ha repartido. Y en ese informe explica la situación actual y real de nuestro acuífero, de cómo está realmente nuestro acuífero. El ayuntamiento nos prometió que cuando tuviera esos informes iba a tomar una decisión. Y no solo no se ha decantado de parte de la salud y del futuro de nuestro pueblo, no se ha decantado de parte de lo que es razonable, sino que además con esa falta de transparencia que está teniendo, impide que los vecinos estemos informados y que la Mesa del Agua tenga en sus manos todas las herramientas que son necesarias para poder defender por vía judicial nuestro acuífero. Creemos que hemos tenido paciencia más que suficiente. Pensamos que hemos agotado todas las vías diplomáticas que teníamos en nuestras manos.
Y el silencio por respuesta que nos da el ayuntamiento solo nos ha dejado una opción, y es presentar un contencioso en los juzgados para reclamar lo que son nuestros derechos y esperar, por tanto, que la justicia haga su trabajo. Ahora mi compañero Juan les va a explicar cómo está realmente nuestro acuífero. Gracias, Ana. A mí me gustaría dar algún mensaje más alentador, porque la verdad es que para celebrar el Día del Agua vamos a celebrar que está lloviendo y que estamos en años de abundancia. Pero estos años de abundancia en los que nuestro nacimiento ha vuelto a manar, como lo hizo el año pasado, ¿creemos que ya el problema de sobreexplotación está resuelto? ¿Creemos que ya tenemos agua para siempre? Pues no. Además de todos los informes que ya hemos presentado, gracias a la Fundación Nueva Cultura del Agua, informes y académicos y científicos y técnicos, además de eso yo quiero hacer una exposición sencilla basándonos en algunos datos que son evidentes, que lo vemos todos, ¿vale? Que son, como hemos estado... Hemos estado 12 años, creo 14 años sin ver el agua manar por el nacimiento. Deberíamos de hacer un repaso a la evolución de los caudales de nuestro nacimiento. Ya, esto sin Proyecto Transcendent, por supuesto que el Proyecto Transcendent no tiene la culpa todavía de que esto se haya mermado, sino que esto ha venido evolucionando desfavorablemente durante muchas décadas, las últimas décadas, y vamos a hacer un análisis de la evolución del caudal del nacimiento. En 1939 manaba, que está en la placa que tenemos en el nacimiento, 1.200 litros por segundo. En el año 1996 ya se redujo a 350 litros por segundo. Y desde el 2012 hasta el 2024 no hemos visto ni una sola gota de manar por nuestro nacimiento. Ni una sola gota. Todo ha sido extraído. Algunos datos también de la comunidad de regantes de Llano a Juntilla, comunidad que viene padeciendo, porque son los usuarios legítimos del manantial, son los usuarios históricos con la concesión legal histórica antes que ningún otro usuario de nuestro acuífero. Les correspondía de concesión 4,6 hectómetros cúbicos al año. Tras la actual decotación de la concesión, por la tecnificación y la modernización de regadío, se ha rebajado a 3,5 hectómetros cúbicos, pero es que en el año 2024 pudieron consumir, no que quisieron consumir, pudieron consumir, son los cálculos 0,25. No porque no quisieran, sino porque no pudieron extraer agua. Muchísimos de nuestros agricultores perdieron sus cosechas, incluso muchos les está costando revivir la arboreda. Sin embargo, no ha tenido la misma problemática, pues las más de 300 hectáreas de subtropicales sembrados en terrenos de secanos, que ese mismo año pues ninguno tuvo restricciones porque extraen sin control alguno toda el agua que necesitan. Además de usar fitosanitarios que tampoco tienen control de ello, ¿no? Ahí veis las manchas estas blancas, son algunos de los lugares que están más o menos censados de cultivos en terrenos de secano. Nuestra guerra, queremos decir que no es si aguacates sí, subtropicales sí o subtropicales no, sino la huerta tradicional, sí. Ya no se pueden seguir incrementando la superficie de regadío en terreno de secano. No damos para más, no da para más. Nuestro acuífero ya está absolutamente reventado. Lo vienen diciendo los informes que salieron desde el año 96, que salieron la tesis del doctor Bartolomé Andreu,
que ya decía que entraban, salían 3 hectómetros cúbicos más de los que entraban. Lo ha vuelto a confirmar estos estudios recientes que ha hecho la Fundación Nueva Cultura del Agua y apoyados por académicos expertos en hidrogeología. Y nuestra lucha no es aguacate sí o aguacate no. Por supuesto que el pequeño agricultor, que los regantes históricos deben de seguir haciendo rentable en la medida de lo posible sus explotaciones. Ahí es donde tenemos que luchar, ¿no? Que hemos visto a nuestra comunidad de regantes, estamos viendo que consecuencia de la merma de agua en los últimos años se han tenido que meter en proyectos obligados de modernización y de tecnificación, improvisando constantemente, generando infinitos problemas que a saber por dónde van a acabar, ¿no? Decir que proteger nuestro acuífero no es solo proteger Matagallar, es hacerlo por nuestra huerta, por nuestra cultura, por nuestro paisaje, por nuestra soberanía alimentaria y por nuestro futuro. La huerta tradicional. Y tampoco podemos ignorar, ya no solo desde el riesgo cuantitativo, los riesgos de contaminación a los que nos sometemos. Este mapa que vemos es un mapa de vulnerabilidad de contaminación oficial, es el mapa que está dentro del plan hidrológico, no nos lo hemos inventado nosotros, es un plan oficial, y podemos ver en rojo las zonas de muy alta vulnerabilidad a la contaminación. Si vemos dónde está el círculo blanco, ahí es donde se ubica Matagallar, donde quieren ponernos este macroproyecto maravilloso deportivo. Justo inmediatamente al lado de los pozos de abastecimiento humano y de nuestro nacimiento. Ya hemos visto que a nuestro nacimiento no le sobra el agua, pero es que los acuíferos se contaminan, los pozos se contaminan y prueba de ello no tenemos que irnos muy lejos. Coín mismo tiene Miralmonte, los pozos contaminados, la urbanización de Miravalles tuvo que clausurar sus pozos y engancharse también a la red municipal porque se contaminaron sus pozos. Todas las fuentes y manantiales urbanas están contaminadas y lo que nos queda es el acuífero. Si se nos contamina el acuífero, ¿qué es lo que hacemos? O sea, no tenemos otro acuífero de reserva. Así que, bueno, no podemos arriesgarnos. Y sí hay soluciones, ¿no? Porque realmente el problema viene por culpa de la mala gestión que hace la administración, porque hay leyes para gestionar todo esto, pero no se cumplen, ¿no? Nosotros exigimos, y vamos a exigir, estamos trabajando en ello, en conseguir el perímetro de protección al acuífero. Es una figura oficial, ¿vale? No lo estamos inventando nosotros. Hay incluso unas guías para poder solicitarlo, que las publica el propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITECO. Y cuando consigamos eso, porque lo vamos a conseguir, estamos trabajando en ello y lo vamos a conseguir, acabaríamos con muchos de los problemas que tenemos en nuestro acuífero. No es solo Matagallar la amenaza de Transcendence, sino también hay que ponerle ya límite a la extensión de subtropicales, bueno, subtropicales o olivos en zonas de secano que se pongan en regadío, da igual, ¿no? Tenemos canteras que también habría que revisarlas, tenemos los proyectos de la mota que actualmente están paralizados y creemos que van a tener muy complicado el reactivarlo. Y ahí vemos un ejemplo de cuando los gobiernos quieren hacer su trabajo. Uno de los macroproyectos proyectados en La Mota, el ayuntamiento de nuestro vecino municipio de Alaurín está haciendo las gestiones por comprar ese terreno, el castillo y esos terrenos para realmente protegerlo. Pero si conseguimos el perímetro de protección y lo exigimos ya, vamos a seguir insistiendo en que nos hagan caso las administraciones.
acabaremos con muchos de los problemas que tenemos y hay que darle prioridad porque lo exige la ley. Otra cosa es la interpretación que hacen los técnicos y nuestros gobernantes, de que se cumpla la ley, de que se haga un control exhaustivo de las extracciones, de que se haga una gestión mucho más controlada. En fin, esto es lo que tenemos que conseguir con el perímetro de protección y es a por lo que vamos. Así que esperemos que tengamos vuestro apoyo. Bien, hay un comentario, bueno, no es un comentario, nos dicen que hagamos una aclaración, porque recientemente se están llevando a cabo unas labores forestales en Matagallá, nos han surgido, que es normal que surja la duda cada vez que hay algún movimiento en el entorno de los pinares, pues surge esa preocupación y además lo agradecemos que nos lo comentéis, pero después de haberlo consultado, hemos comprobado que son labores forestales, que no tienen nada que ver con Transcendence, son labores de aclareo y selección de pinos para dejar que la vegetación autóctona venga después, aunque impacte, porque es muy impactante ver cómo, y además, podríamos discutir la forma en la que lo hacen, tan violenta, con maquinaria pesada y demás, pero duele más cuando se quema un monte y no se puede parar y no hay manera de atajarlo que esta selección de pinos que se está haciendo y bueno, aclarar que no tiene nada que ver con Transcender por las consultas que hemos hecho. Nada, muchas gracias por la paciencia. Bueno, y para terminar la intervención nuestra de la Mesa del Agua, como ha dicho mi compañero Salva al principio, Coín tiene mucha agua y tiene muchos frentes abiertos. Por eso nosotros os pedimos que sigáis colaborando como venís haciendo hasta ahora para que nosotros podamos seguir luchando, tanto en la calle como a nivel judicial. Para eso tenemos muchas opciones. La primera, tenemos ya el segundo festival por Matagallar, que están las entradas ya a la venta. Un festival que fue un éxito el año pasado, no solo por la afluencia de gente, sino por el buen ambiente que hubo. También necesitamos seguir creciendo en socios, porque más gente es más fuerza y también más ingresos para poder seguir costeando todo lo que nos venga por delante. No nos podemos olvidar de las pancartas que cuelgan de nuestros balcones, para que la ciudadanía siga teniendo presente que el proyecto de Matagallar, que el proyecto que hay sobre Matagallar, que el proyecto de Transcende, sigue adelante, pero también sigue adelante el no rotundo de nuestro pueblo. Y por último, la mejor manera que creemos que hay de seguir colaborando es acudir a estas reuniones. Y todo lo que digamos aquí, compartirlo con nuestros familiares, con nuestros amigos y seguir informándonos. Porque no podemos olvidarnos de que la información nos da poder y nos hace fuertes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues ya para ir concluyendo, después de como habéis visto, los 3 macroproyectos que todavía agravan más la situación que explicábamos al principio, pues tenemos un panorama en el que la planificación actual, después de investigar y demás, la planificación hidrológica, está basada en estimaciones. Es decir, no está basada en contadores que cuentan cuánta agua se saca, cuánta agua nos puede dar, cuánto se recarga, sino prefieren ir hacia adelante dando una patada y corriendo sin tener bien planeado lo que nos puede pasar en una situación de cambio climático que estamos sufriendo y la vemos con sequías atroces y después inundaciones que dan miedo. Entonces, no quieren hacer caso a esos informes científicos, no quieren dar paso a aceptar alternativas, porque las alternativas existen y las planteamos, pero les cuesta mucho, les cuesta mucho. Entonces, nosotros tenemos que seguir pidiendo que los acuíferos, los ríos, se tienen que cuantificar y estudiar bien, ¿no? Y hay que garantizar un reparto equitativo del agua, hay que respetar el principio de precaución, no podemos jugarnos a contaminar un acuífero. Un acuífero no se descontamina. No existe ninguna tecnología, por listo que nos pongamos los humanos, para descontaminar un acuífero. No existe.
Entonces, en el momento que la hayamos contaminado, no hay vuelta atrás. O nos vamos envenenando, bebiéndola porque no hay otra opción, o nos vamos. No hay otra. Entonces, parece muy drástico, parece... Entonces, preservar nuestros ríos, nuestros acuíferos, es que es lo que tenemos que hacer, no nos queda otra. Es verdad que ojalá seamos muchos, ojalá los gobernantes lo vieran y nada, la ciudadanía va a seguir insistiendo en que los acuíferos no son un simple depósito de agua, ni los ríos son unos canales de agua, no, son mucho más, son territorios, son sentimientos, son culturas, son alimentos de la gente que habita el terreno y vamos a luchar para evitar ese deterioro. Aunque nos encontramos un gran deterioro, todavía nos queda por recuperar. Todavía, si vencemos y queremos lanzar aquí un mensaje muy claro, que la ciudadanía es importantísima. Aquí un ejemplo, lo habéis visto en la tele, ahí había un apoyo enorme de la ciudadanía, y es el caso Altri, en Galicia. Es una fábrica de celulosa que iba a contaminar las rías, de la que vive la gente, en un sitio. Las movilizaciones han hecho rectificar. Hace 20 años pasó eso en Río Grande. Nadie nos creíamos la respuesta que iba a haber en el pueblo. Los de siempre, que éramos 4 gatos, como decía Juan, nos vimos sorprendidos en el que se nos dio la oportunidad de liderar un movimiento ciudadano y de plantarnos a defender lo lógico, lo de todos, sin ningún interés ni político ni económico, sino la defensa de nuestros compañeros, de nuestro territorio, de nuestro río, de nuestro espacio. Y tuvieron que rectificar. Lo que pasa es que ellos no paran. Ellos no se cansan, tienen dinero, vuelven. Ya muchos de la gente que estuvo luchando con nosotros no están aquí hoy, desgraciadamente. Pero vamos, los tenemos que meter aquí dentro y luchar por ellos, porque no es justo que no queramos jugar el partido. Hay un símil muy claro que insistimos, si no jugamos el partido, hemos perdido antes de empezar. No podemos quedarnos sentados. Tenemos que jugar el partido como ciudadanos. La democracia se ha conseguido ciudadanos jugando el partido y jugándosela toda. Y ahora mismo, en el momento que estamos, por ejemplo, con el agua, que es la esencia de la vida, sin agua no podemos vivir, es el momento de jugar el partido. Es verdad que nos gustaría tener muchos más, pero vamos a hacerlo, vamos a pensar que lo hemos conseguido varias veces, que hemos tenido a mucha gente, que hay mucha gente que aunque no está hoy aquí, van a estar apoyando. Y de que la ciudadanía es el motor que no tiene que cansarse, que tiene que decir basta de una mala gestión, basta de tomarnos el pelo, basta de contarnos mentiras. Entonces, a todos los que conozcáis, a todos los que veáis, tenemos que dar el paso. Muchos tenemos hijos, tenemos nietos, la mayoría de aquí tiene nietos incluso. Los que tienen más sensibilidad por el agua son la gente mayor, que son las que nos han dado, yo creo que para mí, la fuerza para estar hoy aquí y para meternos en estos líos tan grandes. Entonces, deciros que gracias, que se puede conseguir, que Altri, ¿por qué no? Hace 20 años la movilización de Río Grande se convirtió en una movilización histórica en toda Andalucía. Somos un pueblo, yo que llevo muchos años en la movilización ciudadana, somos un pueblo que somos una referencia. Debemos estar muy orgullosos, aunque nos gustaría siempre ser mejor, pero sí tenemos que ver cuando nos comparamos de que sí somos un pueblo con una gran sensibilidad por el agua y con una gran sensibilidad por participar en común, en colectivo, en asociaciones, y que no nos tenemos que dar por vencidos por el feo que nos ponga en el panorama. Tenemos que alimentarnos de la fuerza de nuestra agua, de nuestro acuífero, de nuestro río Grande, de nuestro río Pereira, que son los que han hecho que
que Coín exista y que muchos de nosotros vengan o de donde vengamos y estamos hoy aquí, es por ese agua que nos da la vida. Gracias por haber venido y vamos a lucharlo.